Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desmenuzamos las noticias más candentes del mundo del espectáculo, los secretos mejor guardados de las celebridades y, por supuesto, las historias que nos mantienen pegados a nuestras pantallas. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza, un tema que involucra a dos nombres que ustedes conocen muy bien, especialmente si han estado siguiendo de cerca el fenómeno de la serie que los catapultó a la fama. Si hablo de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, y el reciente, bueno, llamémoslo escándalo, o más bien, la reacción que ha generado un revuelo particular. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles que están dando de qué hablar. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se unan a nuestra creciente comunidad. Si aún no lo han hecho, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Créanme, tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, y cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles las historias que aman. Ahora, entrando de lleno en materia, el título lo dice todo, el escándalo de Halil İbrahim Ceylan y la reacción de Esla Turkoglu. Cuando pensamos en estos dos actores, la mayoría de nosotros inmediatamente los asociamos con sus icónicos roles en una serie que conquistó corazones, ¿verdad? Su química en pantalla era innegable, algo que traspasaba la pantalla y alimentaba las esperanzas y los sueños de muchos fans. Sin embargo, la vida real, como siempre, tiene sus propios giros y sorpresas, y a veces, esas sorpresas vienen envueltas en controversias o en reacciones inesperadas que captan la atención de todos. Lo que ha sucedido recientemente ha puesto a Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu en el ojo del huracán, no por algo que hayan hecho juntos en la ficción, sino por una serie de eventos y declaraciones que han desatado una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para entender el panorama completo, debemos retroceder un poco y analizar qué ha llevado a esta situación. Inicialmente las aguas parecían tranquilas. Después del éxito rotundo de la serie, tanto Halil İbrahim como Esla continuaron sus carreras por caminos separados, pero con el cariño del público intacto. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las conexiones personales, las amistades y las dinámicas entre colegas a menudo son objeto de escrutinio. Y es ahí donde entra en juego este supuesto escándalo. En los últimos tiempos han surgido rumores y, lo que es más importante, declaraciones que han provocado una reacción significativa por parte de Esla Turkoglu. Se habla de diferencias, de malentendidos, e incluso de situaciones que habrían tensado la relación entre ambos, o al menos, la percepción pública de esa relación. No se trata de nada ilegal o escandaloso en el sentido más estricto de la palabra, sino más bien de dinámicas interpersonales y comentarios que han sido interpretados de diversas maneras por el público. Para ser más específicos, uno de los puntos clave de este revuelo ha sido una serie de comentarios o entrevistas, ya sea de Halil İbrahim o de personas cercanas a él, que parecían minimizar o reinterpretar la magnitud de su éxito en la serie, o quizás, la importancia de ciertos aspectos de su colaboración con Esla. Estas declaraciones, aunque no explícitamente negativas, han sido percibidas por muchos como una falta de reconocimiento hacia el papel de Esla en el éxito compartido, o como un intento de reescribir la narrativa de su colaboración. Y aquí es donde la reacción de Esla Turkoglu se vuelve crucial. En lugar de permanecer en silencio, o de responder de manera diplomática, Esla ha optado por una postura más directa y, para algunos, sorprendente. Ha habido momentos en los que ha respondido a indirectas, ha dado entrevistas donde ha expresado su decepción o su sorpresa ante ciertas declaraciones, y ha dejado claro que su perspectiva de los eventos difiere considerablemente de lo que se ha estado difundiendo. Una de las reacciones más comentadas de Esla ha sido cuando, en una entrevista o a través de sus redes sociales, ha insinuado que algunas personas tienden a olvidar fácilmente quiénes fueron sus compañeros en los momentos de mayor éxito. Esto sin duda se interpretó como una referencia directa a Halil İbrahim y a la sensación de que él podría estar queriendo atribuirse más mérito del que le corresponde, o al menos, sin dar el crédito adecuado a quienes contribuyeron significativamente a su estrellato. Es interesante observar cómo el público reacciona a este tipo de situaciones. Por un lado, están los fans acérrimos de la pareja en pantalla, quienes esperan que la amistad o la relación profesional se mantenga impecable. Por otro lado, hay quienes analizan las declaraciones de manera más objetiva y apoyan a quien perciben como más sincero o agraviado. En este caso, la reacción de Esla, al ser tan franca, ha dividido opiniones. Algunos la han elogiado por su valentía y honestidad, mientras que otros han considerado que está alimentando la polémica innecesariamente.
No olvidemos que la industria del entretenimiento es un terreno delicado. Las relaciones profesionales pueden volverse personales y a la inversa. Los lazos que se forjan en sets de rodaje, especialmente en producciones tan intensas y exitosas, pueden ser muy fuertes. Sin embargo, también pueden ser frágiles y susceptibles a malentendidos o a diferencias de ambición y percepción. En el caso de Halil İbrahim Ceylan, su carrera ha continuado en ascenso, explorando nuevos proyectos y buscando consolidar su imagen como actor. Por su parte, Esla Turkoglu también ha demostrado su talento y versatilidad en otros proyectos, solidificando su lugar en la industria. Sin embargo, la sombra de la serie que los unió siempre estará presente, y las dinámicas que surgieron durante ese tiempo, o después, siguen siendo de interés público. Lo que parece haber desencadenado la mayor parte de la reacción de Esla fueron comentarios que insinuaban que Halil İbrahim era la fuerza principal detrás del éxito, o que él era el único responsable de la gran popularidad de la serie. Estas interpretaciones, aunque no confirmadas oficialmente por ninguno de los dos, han sido la chispa que ha encendido la controversia. Esla, al verse implícita en esta narrativa, sintió la necesidad de intervenir. Su reacción no ha sido una guerra abierta, sino más bien una forma de poner las cosas en su sitio, desde su perspectiva. Ha usado sus plataformas para señalar que el éxito fue un esfuerzo de equipo, y que ella también jugó un papel fundamental. Ha expresado de forma más o menos sutil, que le dolería o le sorprendería que alguien cercano a ella, o alguien con quien compartió tanto, no reconociera ese esfuerzo compartido. La pregunta que muchos se hacen es, ¿hasta qué punto es esto un escándalo, y hasta qué punto es simplemente la vida real desarrollándose ante nuestros ojos? En el mundo de las celebridades, donde cada palabra y cada gesto son analizados, las diferencias de opinión o los malentendidos pueden escalar rápidamente a algo que parece una gran controversia. La reacción de Esla es, en muchos sentidos, una respuesta a la narrativa que se estaba construyendo, una narrativa que, desde su punto de vista, no era completa ni justa. Es importante recordar que solo tenemos acceso a una parte de la historia. Las entrevistas y las declaraciones públicas son cuidadosamente elaboradas, y a menudo ocultan más de lo que revelan. Sin embargo, la emoción y la convicción detrás de las palabras de Esla sugieren que hay una historia más profunda aquí, una que va más allá de la simple promoción de un proyecto. Podemos ver esto como un ejemplo de cómo las celebridades navegan sus relaciones públicas y personales después de un gran éxito. Es una línea delgada entre mantener la armonía y defenderse de percepciones que consideran injustas. La reacción de Esla Turkoglu es un testimonio de su carácter y de su deseo de ser reconocida por su contribución. En resumen, el escándalo de Halil İbrahim Ceylan y la reacción de Esla Turkoglu se centra en las percepciones y las declaraciones posteriores a su exitosa serie. Parece que ha habido comentarios que Esla ha interpretado como un intento de minimizar su papel en el éxito compartido, lo que la llevó a reaccionar de manera directa, defendiendo su contribución y mostrando su sorpresa ante la posible falta de reconocimiento. No es un escándalo tradicional de infidelidad o ilegalidad, sino más bien una controversia sobre la narrativa del éxito y el crédito profesional. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos, un vistazo profundo a la situación que ha estado rodeando a estos dos talentosos actores. Espero que este análisis les haya resultado esclarecedor e intrigante. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la reacción de Esla fue justificada? ¿Han notado ustedes alguna de estas declaraciones que han causado tanta controversia? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de *comentarios de abajo. Nos encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran *me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta historia, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Los esperamos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.